la mañana, Sergio. Muy buenas, hola de nuevo. Bueno, tampoco hace falta que saludes tan formalmente cada vez que intervienes. Hola, muy buenas de nuevo. Ya te he saludado antes, hace un ratito, y estábamos con esto de recopilar las dudas y todo aquello que tiene que ver con la inspección técnica de edificios y con esta otra cosa nueva, que ¿cómo se llama? A ver, mira, saca la papeleta. El IEE, madre mía, que eso es Informe de Evaluación de Edificios. Ya. Así, la forma correcta de decirlo. Como decíamos, que son dos maneras de chequear el estado de los edificios que están conviviendo actualmente y que esto no va a ser así, no va a ser siempre así. ¿Hasta cuándo? ¿En qué se diferencia la IT de este informe de evaluación de edificios? Es lo que queremos también un poquito contar esta mañana a los oyentes. Bueno, a partir de hoy y todos los viernes nos va a acompañar aproximadamente a esta hora, siempre y cuando no haya incidentes importantes como el del tren de Galicia, Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, a quien ya damos la bienvenida. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido a la familia de Hoy en Madrid. Muchas gracias por contar con nuestra colaboración en este espacio. Es que hay cosas que tienen que ver con los edificios, con obras, con lo que tiene que ver con nuestros hogares, que al fin y al cabo es nuestro, en fin, ecosistema. Se supone que tiene que ser más amigable, pero que a veces no lo es, que a veces nos metemos en unos líos importantísimos, ¿no? Nos vamos complicando poco a poco, cada vez vamos exigiendo, es cierto, un poco más de confort, y eso nos va pidiendo tanto a los técnicos como a los usuarios el que vayamos reajustando nuestra forma de ver ese confort y ese ambiente en el que estamos. Claro, no se plantea muchas veces las dudas hasta que no se mete, por ejemplo, en obras, ¿no? Empieza a decir, bueno, y para esto yo necesito permiso. Hay gente que ni eso, empieza a tirar tabiques como si no hubiera un mañana y se montan unos líos impresionantes. Otras veces no sabemos muy bien qué materiales son los que casan mejor para el cuarto de baño o para la cocina. Nos empeñamos en poner cosas que son absolutamente, en fin, rarísimas. Otras veces sois vosotros, los raros también, en fin. Cuidado, que hay que hacer un capítulo aparte. Claro. Arquitectos y aparejadores, madre mía, también tenéis lo vuestro. Pero en fin. Que a veces también desconocemos nuestras obligaciones. Claro que, vamos, no las sabemos. Claro, y nuestros derechos y también. Nuestros derechos, ¿no? También. Y llega un momento que a lo mejor te convocan a una reunión de vecinos. Madre mía, esto es una pesadilla. Claro, que te llega el aviso, que hay reunión. ¿A qué hora? Primera convocatoria, segunda convocatoria. Y entre los puntos del día, pues llega que hay que pasar la IT, ¿no? Por ejemplo. Y la gente se lleva las manos a la cabeza porque sé que hacer una derrama, que eso no hay que hacer derrama. Y estamos en algo, Javier, sobre todo, muy importante, porque va a chequear, ¿no?, el estado de nuestro edificio. Ya que lo comentáis, es importante hacer hincapié en que realmente tenemos unos derechos y unas obligaciones principales que muchas veces no solemos atender, y principalmente como obligación es el deber de conservación. Tenemos un deber, una obligación de tener nuestra propiedad. Ahora hablamos del propietario del edificio, de la vivienda. Tener la propiedad en un estado de uso, de conservación y de mantenimiento que al mismo tiempo pues sea garante de que no provoquemos ningún tipo de complicaciones o de problemas al resto de los ciudadanos. Ese es el concepto de la IT. Si puedo alargarme un poquito, intentamos aclarar ya el concepto IT. Es importante que todos nos lo metamos en la cabeza, porque es verdad que muchas veces consideramos nuestra casa lo que hay de la puerta para adentro, y lo de la puerta para afuera, esto que se denomina espacios comunes, esto como que es del resto, ¿no? Y nos duele mucho más tener que pagar una obra en un portal, en una escalera, en unos cimientos o en unos sótanos, que, en fin, tenerlos que pagar dentro de casa, y hay que concienciar al personal, ¿no? Hay que concienciarse de que somos responsables de todo ello, porque para eso somos propietarios, y aunque fuéramos incluso inquilinos, convivimos ahí y de alguna manera pues estamos obligados o somos responsables de lo que estamos realizando, ¿no? El concepto IT bastante arraigado, yo creo que lo tenemos bastante, al menos en la Comunidad de Madrid, y bastante metido, sobre todo en la capital, aquí en la ciudad. Yo vivo en Alcalá de Henares, allí no está tan radicado, aunque es obligatorio también. Aviso para Alcalá de Henares. Realizarla. En un principio, pues bueno, la IT, el concepto básico por el que arranca IT es fácilmente una inspección obligatoria y periódica que tenemos que hacer de nuestros edificios. ¿Cada cuánto tiempo? Pues depende. Ese es el principal problema por el que... ¿Cómo que depende? Pues será cada 4 años, cada 2, cada 8, cada 24... Va cambiando mucho. De ahí viene lo del IE. Entonces, la IT depende, cada municipio y comunidad autónoma puede regular su IT, son los que tienen la potestad de regular esa vigilancia para que los edificios estén en condiciones de seguridad.
y cada municipio pues lo ha regulado de su manera. En Madrid, a partir de los primeros 30 años es a pasar la primera inspección y luego cada 10 años. Otros sitios lo han regulado a partir de los primeros 20 años y cada 10 o cada 15 años. En otros sitios cada 40, a partir de los 40 años y cada 5 años. Cada municipio lo ha regulado como ha entendido y cada uno ha pedido una serie o ha tenido unos criterios diferentes. ¿Qué ocurre? Pues el Estado intenta tomar, de alguna forma, del Ministerio de Fomento, tomar o partir unos mínimos comunes. Y hace unos años, en el 2011, pues intenta sacar un Real Decreto Legislativo por el cual promueve, porque claro, necesita datos del estado real de cómo está el parque. Claro. Sabemos los edificios, los años que tienen, cuándo se han visado, pero seamos conscientes de que no tenemos un hábito muy importante de mantenimiento y de conservación. Lo dejamos todo para el final y si puede ser, y no tenemos que hacer nada en el edificio y aunque estemos acostumbrados a que nuestro coche cada año pasara una inspección o ir al taller, el edificio debe durar siempre sin hacer nada. Ojos que no ven, ¿no? Los cimientos, ahí están, y ese es ahí abajo. Ese es el principal problema. Y ellos sabrán lo que hacen. Evidentemente a mí me parece una locura esto de que, es decir, los materiales se deterioran igual aquí que en Cuenca y en Madrid que en Alcalá de Henares o que en Getafe. No entiendo por qué hasta ahora no se ha intentado poner un poquito de orden en esto, ¿no? Pues se intentó en ese 2011, como decíamos, y la verdad es que la experiencia no fue buena porque, claro, rápidamente las comunidades autónomas y ayuntamientos se echaron contra el Estado diciendo que ellos no tenían la potestad para regular una IT como pretendían en su Real Decreto Legislativo para todos los municipios obligatoria de más de 25.000 habitantes y todos los edificios residenciales colectivos que tuvieran más de 50 años. Se echaron para atrás la ley, hubo problemas y entonces el Estado, como seguía necesitando ese balance de datos, porque no pensemos o no dejemos de pensar de alguna manera que, claro, no podemos, si queremos mejorar nuestro parque, tenemos que pensar en que nos va a hacer falta siempre unas ayudas, unas subvenciones, un apoyo de la Administración. Entonces, ese apoyo de la Administración, para poder saber la cuantía y hasta qué punto puede llegar a meterlo, necesita tener los datos del estado real del edificio para ir forzando o obligando de alguna manera, que ya hablaremos a lo largo de este viernes o de otros viernes, de cómo se van colocando todas esas piezas. Tenemos ¿no? viernes a manta de aquí a las próximas vacaciones de verano. Madre mía. Tengo una pregunta, una duda a través del WhatsApp. Recuerdo nuestro número 628-091-117. En este caso nos escribe Carlos, ¿no? Yo creo que es un poco a colación de lo que estábamos hablando, de si cada municipio, comunidad regula todo lo relacionado con la OIT. Él nos pregunta que si el ayuntamiento tiene obligación de comunicarme que tengo que pasar la IT. El ayuntamiento debe de comunicar que se tiene que pasar la IT. Nosotros tenemos la obligación de pasarle también, pero evidentemente el ayuntamiento es el que tiene la potestad de la vigilancia y de la inspección, nos tiene que comunicar el hecho. Y si no me llega la comunicación, ahora yo pregunto, puedo decir, oiga, que es que no me ha llegado comunicación. No exime una cosa para la otra. O sea, tú eres obligado, hay normativa incluso estatal por encima de la municipal que te acaba pidiendo pues este tema, como es el derecho de conservación, desde el Código Civil, etcétera, etcétera, con lo cual tú estás... iba a decir la palabra condenado, pero bueno, eres responsable de tener tu saber, tu edificio en condiciones para no perjudicar a los vecinos y no minusvalorarlo. Si me permitís, porque claro, todavía no hemos introducido el término informe de evaluación de los edificios. Claro, vamos a ver cuándo aparece en nuestras vidas esta nueva forma también de evaluar. En base a que ese Real Decreto Legislativo de 2011 no llega a buen puerto, se dio un plazo para que todos los municipios, unos 300 en toda España, de más de 25.000 habitantes, como decía antes, tuvieran su ordenanza y empezar a ponerla a funcionamiento. Como no cumplieron, no doy porcentaje, pero unos porcentajes muy mínimos, el Estado, para publicar esos planes de ayudas, pues saca ese informe de evaluación de los edificios que lo que dice es, ya que yo no puedo regular la IT porque está transferida a las comunidades autónomas y municipios, quiero que de municipios y comunidades autónomas me den ciertos datos y esos datos que me los incorporen dentro del informe de evaluación de edificios, de tal forma que el informe de evaluación de edificios tiene tres grandes partes. Una parte de accesibilidad, que luego hablaremos de ella, una parte de eficiencia y una parte de conservación que podríamos decir que es prácticamente la IT a la que estamos tan acostumbrados. Vale, entonces, el IEE, este informe de evaluación de edificios, me sirve para optar, una cosa práctica del informe sería, me sirve para optar a posibles subvenciones o ayudas para la IT, o ¿qué finalidad tiene? Desde el 2013 que se regula el informe de evaluación de los edificios a través del Real Decreto 233 del Plan de Ayudas Estatal, incluso desde la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, el IE es obligatorio
para los edificios que tengan en España, a nivel estatal, que tengan en España más de 50 edificios colectivos, residencial colectivo, los bloques de viviendas, hoteles, residencias, etcétera, etcétera, edificios de más de 50 años, y para empezar daban un margen de 5 años para hacer el primero, por así decirlo, ¿no? Eso es que es a nivel estatal. Se necesita para cualquier tipo de ayuda y de subvención que se dé en España, que se pida o bien a ayuntamientos, bien a comunidad autónoma o bien al Estado, cualquier subvención que se solicite, dentro de los papeles que tenemos que incorporar como documentación, va a figurar el que documentemos el IE, nuestro edificio tenga 50 años, 15, 8 o 10. O sea, por un lado nos regulan la obligación con un plazo, y por otro, si quieres solicitar una subvención, entrégame el IE. Desde el Estado. Ahora, las comunidades autónomas regulan o tienen la obligación de regular también ese IE, y dentro de esos plazos que pide el Estado puede ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, a mediados de octubre, sacará su decreto regulando el IE en la Comunidad de Madrid, y como nosotros desde nuestra ley del suelo regulamos los tiempos de vigilancia cada 30 años en la Comunidad de Madrid, cuando los edificios cumplan 30 años y cada 10 años periódicamente, tendremos la obligación de realizar el IE. Esto sería Comunidad de Madrid. Y ahora nos quedan los municipios. Entonces, el Estado le pide a las comunidades autónomas que le documenten los datos del IE, las comunidades autónomas lo regulan, pero los datos dicen no los rellenamos nosotros, que los rellenen los ayuntamientos. Entonces le piden a los municipios que sean ellos los que recepcionen ese documento. ¡Qué lío, por Dios! Ahí es los farragosos. Claro, esto es lo impresionante. A ver, Javier, ya vamos a olvidarnos de las normas, y desde el punto de vista de un técnico como eres tú, ¿los materiales resisten tanto como 50 años sin que nadie les eche un ojillo? No resisten nada 50 pues entonces años. Mal empezamos. Un ojo. Pues entonces nada, fatal. Ahora te cedo la palabra, Sergio, pero el principal problema que tenemos todos, y por lo que somos muy reacios a esto de la inspección técnica de edificios, que en principio debíamos ser todos unos fervorosos defensores, es que cuesta dinerito. No sé por qué tiene tan mala fama la ITV cuando está la ITV. Pues porque cuesta una pasta. Pero la ITV encima ¿cuánto que cuesta? Pasar. Quiero decir, ¿en base a qué se establecen los precios de una inspección de un edificio? Pues me parece muy bien que hagas esta pregunta, que es bastante importante, porque es otro de los caballos de batalla que llevan a que el IE tenga la documentación que tiene. Si entráis o habéis pedido ofertas recientemente a diferentes técnicos, pues bueno, veréis que hay ofertas para realizar inspecciones técnicas en edificios. No hay un baremo, hay mercado libre. Hay un mercado libre, con lo cual cada uno puede darle el precio que entienda oportuno. Si es obligación, evidentemente, del propietario pasar la IT, lo que tiene que hacer es pasar una IT en condiciones. Con lo cual, pues debería de tener en cuenta los tiempos o un documento o un informe de calidad, porque, por desgracia, muchos técnicos lo que hacen es, en la situación actual de crisis en la que estamos, pues bajar bastante los precios, y evidentemente eso acarrea que los tiempos, o que a lo mejor la inspección técnica no sea todo lo rigurosa posible. Por eso, ¿qué tenemos que exigir a quien contratamos para que haga la inspección técnica de nuestro edificio? Porque a veces dicen, oye, que mi cuñado nos hace la inspección. Dice, bueno, ¿y tu cuñado qué es? ¿De lampista? Bueno, pues no. La inspección técnica y el IE solo tienen potestad para realizarlo lo que denomina las normas los técnicos competentes, que dependiendo de la tipología del edificio, pues en base a la ley de ordenación de edificación son unos. Por ejemplo, en residencial, pues son los arquitectos y los arquitectos técnicos aparejadores. En edificios de carácter industrial, en base a la LOE, pues entrarán los ingenieros industriales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un rango en el que cada tipología de edificio existe un técnico competente. Y dentro de ese rango de los técnicos competentes, pues bueno, el mercado es libre, incluso entre diferentes técnicos. Pero normalmente, ¿en qué os soléis basar, te cree, para establecer un precio? ¿En metros cuadrados, en número de vecinos, en, no sé, la dificultad de la inspección? ¿Se te ha metido la presidenta de comunidad que llevas dentro? Perdona, todo el mundo lleva un presidente de comunidad. Lo que pasa es que intentamos ocultarlo para que no nos toque, pero... Yo le preguntaría a los presidentes de comunidades realmente qué es lo que quieren obtener ellos. Pasa como con los certificados de eficiencia energética, que algún día hablaremos. Lo que se necesita, ya que tengo que realizar por obligación un tipo de inspección,
que me la hagan. Yo entiendo que lo suyo es que me la hagan lo mejor posible, que me opinen Pues sí. y que me den su opinión los técnicos competentes, que son los que realmente conocen el tema, y así ya me despreocupo de si mi cuñado o mi vecino viene y me hace una ñapa o cualquier tipo de complicación. Sí. Y ya tengo detrás un seguro de un técnico competente que en caso de que se haya equivocado, pues de alguna forma tendrá que hacerse frente a Claro, la tendrá que ser situación, responsable y se evidentemente. responsabiliza de eso, ¿no? Dentro de ese rango de precios es que es importante este matiz, Sí. y antes no lo he podido terminar de hacer. Hemos hablado del Estado, de comunidad y de municipios. Los municipios se dan cuenta del hecho, por ejemplo Madrid. Formamos parte de diferentes agentes de una mesa que están ya de una mesa de IT, de inspección técnica. Van a regular, a cambiar, a modificar de nuevo la orden que regula las ITs en el Ayuntamiento de Madrid, y lo que va a hacer en concreto el Ayuntamiento de Madrid es esa IT que antes decíamos estatal, que ahora la comunidad autónoma no lo va a regular, va a coger el mismo documento, el mismo informe, del que hablaremos una pincelada muy rápida, y lo va a hacer suyo como instrumento, como IT mínima a realizar en la ciudad. Es decir, el IE estatal necesario para pedir una subvención o edificio de 50 años va a ser el documento que desde el Ayuntamiento de Madrid, si no cambian, en eso estamos trabajando, se va a exigir a partir de ahora para todo. ¿Y por qué? Porque ese documento IE estatal lleva aparejada tal cantidad de datos que ya va a ser muy difícil que alguien, salvo que tenga un problema de que le dé igual exactamente todo y una responsabilidad, y entonces desde diferentes instituciones tendrán que hacer frente a esas cuestiones, se puede hacer casi de aquella manera muy rápido por correo o por teléfono, y que pueda cobrar 100 euros por realizarlo. Entonces hay que documentar tanto dato que no te va a quedar otra que personarte, tienes que ir al edificio, entrar por las viviendas, ver las partes más conflictivas, tomar fotos, analizar, regular, incorporarlo en el informe y entregárselo a la propiedad. Vamos con dudas de los oyentes, consultas, ¿vale? Empiezo por el WhatsApp. Ángeles nos pregunta que si hay algún tipo de ayudas para realizar la IT, y enlazo porque tenemos tanto en el WhatsApp Enrique, que nos lo pregunta, que si las casas o chalets particulares alguien te avisa para pasar la IT, porque Miguel también en el Facebook nos dice que si es posible en este caso hacer el IE para una vivienda, él nos dice que es adosada, un chalet adosado, solo para el chalet, que si se considera el adosado vivienda colectiva. El IE estatal es el que reside en el tema o en el concepto de residencial colectiva. La comunidad autónoma, cuando salga el decreto, ahora en octubre, mediados de octubre, quiere que el IE pase por todos los edificios. En el residencial colectivo estatal también el unifamiliar estaría incluido. También habría que hacerlo para esa cuestión, en el caso de que no se terminara o se tardara mucho en regular en una comunidad autónoma para el tema de pedir una subvención. Y a nivel de ayuntamiento, evidentemente, todos los edificios tienen que pasarlo. En cuanto a la primera parte de la pregunta... Las ayudas. Las ayudas. Como es un derecho y es una obligación hacer la IT, no hay ayudas para hacer IT. Dentro del plan estatal, que termina en concreto en vigencia en este año, uno de los apartados dentro de los programas que tienen, uno de ellos sí que daban ayudas para realizar el IE. El IE, ¿vale? Para un porcentaje del técnico, etcétera, etcétera. Pero vamos, es como lanzamiento, por así decirlo, porque entiendo que en el siguiente plan, pues realmente como va a ser obligatorio hacerlo, pues no habrá ayudas para realizarlo. Mencionábamos, ¿no? La IT, en lo que consiste, en lo que se analiza. El IE da un paso más, es decir, se evalúan otros aspectos que la Inspección Técnica de Edificios no realiza. Sí, pensemos que anteriormente la IT, el concepto anterior de IT, porque luego mencionaremos la IT dentro del IE, el concepto anterior de IT lo que hacía era intentar buscar o garantizar ese mantenimiento y conservación de los edificios en base prácticamente al nivel o a las condiciones de construcción que hubo en su día. Con la ley de rehabilitación y el banderazo que se le da al IE, se va un poco más allá. Y si quiere que los edificios pues vayan acomodándose poco a poco a los diferentes cambios legislativos y normativos. De tal manera que ese deber de conservación tan de mínimos, podríamos decir, que teníamos antaño, pues ahora van incorporando, por ejemplo, cuestiones como la accesibilidad, van incorporando cuestiones como el estado de instalaciones de acometida de agua, nos van forzando a que esos requisitos básicos que desde la LOE se están regulando con nombres concretos, pues se vayan incorporando. Sí es cierto que hoy en día, cuando coges el IE, el IE, que se compone de 3 partes, la primera parte es prácticamente calcada la que teníamos de antaño, pero van a ir incorporando dentro de ese apartado poco a poco los siguientes documentos
documentos exigidos en las normas actualizadas. Pues veíamos que están las instalaciones. Por ejemplo, anteriormente en una IT no tenías que preocuparte de si alguien había pasado la inspección de un ascensor. Tú no ibas a hacer la IT y no era tu obligación el comprobarlo. Ahora con el IE sí. Le dices, no la tienes que hacer tú la inspección, pero comprueba que la inspección se ha hecho y en fecha. Y si no me lo pones, que cuando yo se lo mande al ayuntamiento, ellos se lo pasarán a la Dirección General de Industria en nuestro caso y ya mandarán la inspección adecuada para ver por qué no está hecha la inspección. O sea que sí que se ha dado un paso importante más. Oye, Javier, una vez que ya hemos pasado esta inspección, si se detecta alguna anomalía, es decir, o se requiere que se arregle algo, una, me imagino que es obligatorio hacerlo, y dos, ¿te dan un plazo o va a depender de la urgencia de lo que se encuentre? Otro matiz importante, y voy a intentar no enredarme mucho para que no se nos pierda el oyente. Depende, y voy a matizar el depende. Si el IE lo estamos haciendo en base al IE estatal, por así decirlo, el IE estatal, como el Estado no tiene potestad para la vigilancia de los edificios, el IE que hagamos en una comunidad autónoma que no tenga regulado su propio IE y que un propietario quiera hacer solicitar una ayuda y tenga que rellenar el IE, como es estatal, las incidencias que haya en ese IE estatal no son de obligado ejecución. El técnico puede decir, es peligroso, está bien, está mal, si lo ves muy peligroso, aunque no tengas de obligado, deberías ir al ayuntamiento y comunicarlo porque hay un riesgo potente, pero lo que venga dentro de ese IE no está obligado el propietario a llevarlo a cabo, salvo que, insisto, sea un tema de urgencia. Mientras que una vez que lo regulan las comunidades autónomas y entra dentro de ese periodo de vigilancia, como nos va a pasar a nosotros a partir de mediados de octubre, las incidencias que vengan ahí, que el técnico diga que son desfavorables, automáticamente llevarán aparejadas una orden de ejecución. El técnico va a orientar con una serie de plazos. Lo urgente tendrá que tener una inspección inmediata, y el resto pues será obligatorio dentro de ese encaje de tiempos realizarlo. Bueno, y me imagino que multazo al canto como no se haga. Tengo un correo electrónico, nos escribe Alfonso. Él nos cuenta en este caso, Javier, que lo que tiene es una nave en Madrid. Nos cuenta que él tiene que pasar la IT y quiere saber si puede hacer el IE para así solicitar subvenciones para reparar en este caso la cubierta, o que vuelva a insistir lo mismo, que solamente es para edificios. La nave, entonces, ¿qué decimos? ¿La nave también es un edificio? En la Comunidad de Madrid, todos los edificios y en el Ayuntamiento en concreto, todos tienen que pasar la IT sin ningún tipo de demora, por así decirlo, y con el IE va a pasar lo mismo. Entonces, es más, como decíamos al principio, si su intención es solicitar una subvención o ayuda, de todas tiene que hacer el IE, aunque durante un plazo de tiempo le sirviera con el documento IT anterior para cumplir su derecho. Con ayudas tiene que ir el IE desde ya. Y nos escribe Elena, WhatsApp 628-091-117. Nos cuenta que una vez que se te pasa el plazo de la IT, que si te multan, que si te sancionan, o ella pregunta que si dice no lo hice, que si está a tiempo. A tiempo siempre se está, ¿no? Claro. En principio, digamos que la potestad ya no sería tuya, es del ayuntamiento. Seguramente te acabe multando. El ayuntamiento te va a comunicar a primeros de año qué edificios tienen que pasar IT antes de diciembre de ese mismo año, y en un principio los debe de pasar. Sí, es cierto que hay un porcentaje que no los pasa. Ya no tengo el dato de si son desde el ayuntamiento les da tiempo a de alguna forma pasar la primera multa coercitiva. Entiendo que no es lo mismo que no se pasen a que alguien se retrase 15 días con esa fecha, pero en principio pues estarías incurriendo dentro de esos plazos de la primera multa, una posible segunda si no incumples, una tercera, incluso que lo hagan sustitutoriamente del ayuntamiento y te pasen los costes y lo que sea menester. Antes de terminar, tengo una duda rápida, porque yo cuando anunciábamos el consultorio, dábamos las vías de comunicación, yo decía algo así como que la IT va a desaparecer o va a morir, porque ahora están combinando las dos, y esto no es del todo no correcto. Es cierto, exactamente. La IT, pensemos que el IE, que se da un paso más, va a estar constituido por tres partes. La IT antigua, con esos matices de que se va a ir ampliando poco a poco el matiz de conservación, no solamente en que el parque se quede como estaba, sino que como se van pidiendo unos requisitos importantes para nuevos edificios, pues que no se quede antiguo y revalorizarlo poco a poco. Y además va a llevar un certificado energético del edificio completo, y además va a llevar un tema de accesibilidad. No hemos hablado de la accesibilidad, que da para estar una mañana tranquilamente, y esa accesibilidad es recordarle a los oyentes que antes del 4 de diciembre del año que viene, del 2017, es obligatorio el cumplimiento de la accesibilidad universal en toda España, en edificios, en calles, en trenes, en autobuses, etcétera, etcétera.
Entonces, ese va a ser el principal caballo de batalla para los cambios de las ordenanzas de las ITES antiguas y para que los IES se pongan en marcha, porque evidentemente la fecha está a 14 meses vista. Bueno, pues el tema de la accesibilidad puede ser uno de los que tratemos en semanas sucesivas. Una última cuestión, Javier. Cuando viene un inspector a hacer este análisis del edificio, supongo que es obligatorio que los vecinos estén a su disposición. Quiere decir que si vosotros intentáis entrar a una casa, uno no se puede atrincherar y decirme usted, por aquí no entra. Evidentemente, incluso cuando no es un inspector, que no deja, es que es un técnico que va a redactar el informe, lo suyo sería poderle abrir la puerta para que él pueda emitir el informe en condiciones al completo. Cuando llega el inspector, y más si no se han cumplido ciertos plazos, lo mejor que hay que hacer es atenderlo lo antes posible. En fin, Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que va a estar con nosotros todos los viernes a partir de ahora a lo largo del curso para ayudarnos a saber un poquito más sobre estas cuestiones que nos interesan muchísimo. Que yo ya me he apuntado, lo de la inspección del edificio. Ahora iré a pedir cuentas. Claro. Ay, de la próxima reunión de comunidades. No voy nunca. Pues es un espanto. Pues tienes que concienciarte, hay que ir. Perdona, mis vecinos son un horror. Bueno, ¿Para qué voy a decir otra cosa? No se les puede juntar a todos en Pero el con lo, mismo que sitio. con lo que vas a aprender ahora, claro. Lo que me faltaba, ir allí y soltar para que me canen. Déjate. Llegan las noticias a Onda Madrid. Nos queda todavía por delante una horita de hoy en Madrid. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Javier. Ahora sí puedo Hasta el viernes. despedirme. Buenos días Hasta a luego, todos. hasta luego. Eso es.